Bueno, vamos a hablar con Marcelo Lescano, que es economista y referente de la consultora Catalaxia.com.ar. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, Marcelo, te queremos consultar respecto de un caso que llamó la atención hace 10 días, 2 semanas aproximadamente en Zárate, en donde el intendente emitió en su poder de titular del Ejecutivo Municipal de Zárate una especie de vales o papeles que tenían cierto valor para que la gente los canjee por productos o mercadería. Esto a nivel país generó cierta polémica y por eso queremos consultarte, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Sí, por lo que tengo entendido, el intendente emitió unos vouchers, digamos, un poder de compra que le otorgó a ciertas personas que creo que son de bajos recursos, por los cuales ellos podían intercambiar con un comerciante, lo podían entregar a cambio de mercadería y el comerciante podía pagar los impuestos municipales, ¿no? Por ende, como que estamos en presencia de un bono, ¿viste? Al estilo como se hacía hace muchos años, donde los empresarios le daban un bono, por ejemplo, en las estancias le daban a sus peones para que intercambien en el almacén del pueblo, ¿no? Entonces, no sería el caso de una cuasimoneda porque la característica que tenían las cuasimonedas es que trataban de funcionar como una moneda, ¿no? Digamos que tenían el poder fiduciario, lo que se dice, ¿no? El gobierno te impone la utilización como medio de intercambio. En este caso no es, porque es algo voluntario. Claro. De todas maneras generó como la sensación o el miedo o el recuerdo, vamos a decirlo, de las cuasimonedas, y ahí estuvo un poquito la polémica, ¿no? Claro, pero las condiciones económicas son distintas porque en ese entonces nosotros estábamos bajo el régimen de convertibilidad. Entonces el Banco Central no podía emitir moneda a menos que crezcan las reservas internacionales, sea en dólares o en oro. Y hoy el Banco Central, de hecho, viene haciendo todo lo contrario, vienen aumentando fuertemente la emisión monetaria en los últimos meses. Prácticamente ya lleva acumulado la emisión de 1 billón de pesos. ¿Sí? Para que vos te des una idea, el año pasado más o menos teníamos 1.6 billones de pesos circulando en toda la economía y en los primeros 6 meses el Banco Central ya emitió 1 billón más. O sea, estamos en una presencia de una oferta monetaria altísima y muy peligrosa. Claro. ¿Qué significa eso, Marce? Como para que lo entienda la gente que nos está viendo. Bueno, no nos olvidemos que las causas del fenómeno inflacionario siempre son monetarias. Entonces, cuando la base monetaria aumenta, si esa base no se ve correspondida con una demanda, es decir, que las personas quieran poseer más pesos en su bolsillo, la inflación tiende a aumentar. Por ahora lo que nosotros estamos viendo es que la gente, como está con un poco de miedo por el tema de la situación de la pandemia y mucha incertidumbre, las personas están guardando mucho dinero en sus cajas de ahorro. Las cajas de ahorro vienen creciendo fuertemente en el sector financiero y por eso todavía esa oferta monetaria no se tradujo a aumentos de precio, ¿no? Claro. Pero obviamente que el gobierno nacional tiene una tarea pendiente y lo tiene que hacer en los próximos meses porque a medida que se vaya levantando la cuarentena seguramente va a haber mucha presión sobre los precios. Claro. Ahora, Marcelo, pensar en esto de las cuasimonedas o ese tipo de estrategias que indican claramente que la economía está destruida, digo, ¿estamos lejos de esto? ¿Esto no puede pasar más? ¿Es imposible? ¿Cuál es el contexto? Sí, no, es muy distinto porque cuasimonedas no pueden haber porque el gobierno nacional viene emitiendo dinero para financiar el déficit fiscal y a su vez viene transfiriendo mucho dinero a las provincias. Y las provincias a su vez transfieren ese dinero a los municipios. Entonces, digamos, la recaudación cayó fuertemente en términos reales, pero el gobierno nacional viene supliendo esto con emisión monetaria, ¿no? Claro. Entonces último, es muy difícil que las provincias emitan cuasimonedas. Claro. Por último, más, digamos, ¿quién paga esto, digamos, no? O sea, ¿qué esto tiene a largo plazo pensando en lo que queda, el 2020, que ya son pocos meses, en el 2021, en el 2022? En algún momento imagino que los argentinos vamos a tener que pagar también emisión monetaria.
Exactamente. No te olvides que el gobierno nacional sobre todo tiene tres formas de financiarse, ¿no? A través de impuestos, deuda y emisión monetaria. La deuda y la emisión monetaria son impuestos futuros, o sea, tarde o temprano se van a tener que pagar. Entonces, en el corto plazo hoy el gobierno está tratando de tapar agujeros, baches dentro de la economía, pero cada vez está más complicado y se nota que no hay un plan sistemático para enfrentar esta situación, ¿no? Claro. Estamos en el mes de abril, habíamos hablado nosotros y yo ya te decía que íbamos a estar en una de las peores crisis de la historia, muy similares a la del 2002. Prácticamente eso ya está ocurriendo, los datos ya están arrojando la caída del empleo, el cierre de fábricas y todo eso ya se están reflejando en los datos. Claro. Entonces, necesitamos urgente un plan económico para salir de esta situación. En otras palabras, estamos solucionándolo con lo que podemos y más adelante vemos, ¿no? Claro, pero ya se están viendo los cierres de empresas o empresas que se están mudando, filiales a otros países. De hecho, en la zona, por ejemplo, acá en Resistencia, hay empresas de muchos años que están cerrando sus persianas. Digamos, ya se están viendo los efectos, ¿no?, de esta cuarentena tan restrictiva que venimos arrastrando ya 100 días, ¿no? Perfecto, Marcelo, te mando un abrazo, gracias. Igualmente, hasta luego. Marcelo Lescano, que es economista, charlaba con nosotros.